pero quiero hablar con el Todopoderoso. Quiero discutir con Dios. Son palabras serias que se pueden leer en el libro de Job 13:3. Están entre los más serios de la Biblia. No son pronunciadas, como podría pensarse, por el adversario bíblico de Dios, Satanás, sino por un hombre. Un hombre sencillo que se atreve a dirigirse a Dios, desafiándolo, llamándolo a cuentas, a un concurso. Quien las grita es Job, un hombre justo y religioso. Son palabras en las que la pregunta que brota del corazón de todo hombre, religioso o no, puede encontrar expresión frente al sufrimiento y al mal que atacan la vida inocente sin motivo aparente. Y tras él se han alzado y se siguen alzando muchas otras voces para pedir cuentas a Dios por catástrofes naturales como tsunamis y pandemias, o por dramas provocados por el hombre como la Shoah, genocidios y guerras. Job es casi un portavoz del grito de la humanidad, que, en medio de la experiencia del mal, cualquiera que sea su forma, al final se dirige a Dios pidiendo no solo consuelo sino también, y quizás sobre todo, una explicación. Volvamos por un momento a la historia. Un día fatídico, Dios ensalzó las virtudes de Job ante Satanás, quien no quedó convencido. Satanás se burló, afirmando que la justicia de Job provenía únicamente de una vida bendecida por el favor de Dios. Para probar la fe de Job, Satanás desafió a Dios y le propuso someterlo a un sufrimiento inmenso. Dios, aceptando el desafío, fijó un único límite: la vida de Job debía ser salvada. En un solo día, el mundo de Job se vino abajo. Una serie de desgracias devastadoras le arrebataron sus riquezas, sus sirvientes y sus amados hijos. Su vida, alguna vez idílica, quedó reducida a cenizas en un instante. Atormentado por el dolor y la pena, Job rasgó sus vestiduras y se afeitó la cabeza. Aunque clamó a Dios, no renunció a su fe. Sorprendentemente, continuó alabando a Dios, mostrando una fe inquebrantable ante adversidades inimaginables. Satanás, implacable en su persecución, afligió a Job con una enfermedad debilitante. Su cuerpo estalló en llagas dolorosas, haciendo que su sufrimiento fuera insoportable. Job, atormentado y quebrantado, maldijo el día de su nacimiento, deseando no haber nacido nunca. Se sintió abandonado por Dios y su fe sacudida hasta lo más profundo. El drama de Job no consiste solo en el hecho de sufrir de manera indecible, en el alma y en el cuerpo, sino también en ver que contra él se levanta esa misma sabiduría sobre la que había fundado su propia existencia y su vida. En el momento en que, no pudiendo contenerse más, Job estalla en un amargo lamento y maldice el día en que nació. Job capítulo 3. Se siente reprendido por sus amigos, que en teoría venían a consolarlo, precisamente con aquellas enseñanzas que él mismo había predicado tantas veces. Así Elifaz recuerda a Job que Dios es el justo por excelencia, capaz de ver imperfecciones incluso en los seres más puros, y le recuerda la doctrina del bien como recompensa y del dolor como castigo de las acciones humanas. Bildad explica que los males que han caído sobre Job y sus hijos necesariamente deben ser el pago de parte de su culpa, y que el único curso de acción sensato es arrepentirse ante Dios y esperar su bendición nuevamente. Ante la resistencia de Job, Zofar lo amonesta duramente y le renueva la invitación a convencerse de que es pecador y a convertirse. Job experimenta en carne propia que esta sabiduría tradicional, con su ley de retribución, se contradice con la realidad. Precisamente el hecho de ser un hombre religioso y justo acentúa el sentimiento de injusticia que suscita en él el sufrimiento. Todo el libro parece tener el propósito mismo de desmantelar la convicción simplista de que los acontecimientos dolorosos de la vida son un castigo divino
por los pecados cometidos. Una convicción profundamente arraigada, no solo en la época de Job, sino también hoy, cuando, golpeados por un mal imprevisto, nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Qué he hecho para merecerlo? Entonces, si la justa retribución por las obras cometidas no puede ser una explicación del sufrimiento humano, ¿cuál es la razón y el significado del dolor? ¿A quién podemos apelar para obtener una respuesta y esperar que el mal y la muerte no tengan la última palabra? La conciencia contemporánea parece haber eliminado casi por completo la posibilidad de apelar a Dios, después de haber hecho del dolor, sobre todo si es inocente, un desafío a Dios, y después de haber decidido que no hay respuesta, ni tal vez alguien que escuche nuestra pregunta. El hombre contemporáneo se limita a curar las heridas recibidas y trata de diversas maneras de curarlas. Llenar la sensación de vacío inducida por preguntas sin respuesta queda dentro como un dolor sordo que tal vez ni siquiera se traduzca en protesta. Quizás surja la esperanza implícita de que alguien tiene nuestra vida en sus manos amorosas, aunque guarde silencio. Resignarse entonces y eliminar por completo la cuestión del significado del sufrimiento y del dolor. Job no se resigna y su historia parece indicarle al hombre un camino diferente. Es interesante que una posible etimología del nombre Job tenga el significado ¿dónde está mi padre? Por tanto, el mismo nombre de Job alude al llamado que el sufrimiento incomprensible hace surgir en su corazón. Mientras sus amigos le hablan de Dios de manera desapegada y abstracta, Job habla con Dios preguntándose dónde está su padre. Clama a Dios, no aceptando su silencio y su distancia. Quizás ningún otro personaje bíblico habla a Dios con tanta franqueza como este hombre que no pertenece al pueblo de la alianza, pero demuestra que lo conoce de manera más auténtica y profunda. Él que preferiría la muerte a su propio dolor, Job 7:15, o incluso nunca habría nacido, Job 10:18, menos aún tolera el silencio de Dios. Así, después de escuchar a sus amigos y de encontrar insuficientes sus explicaciones, Job se dirige a Dios con una franqueza que, si no fuera por la fuerza de la desesperación que lo anima, podría confundirse con insolencia. Pero quiero hablar con el Todopoderoso, quiero contender con Dios. Job 13:3. Que me mate, no esperaré, sino que defenderé mi conducta delante de él. Job 13:15. La audacia de Job expresa al final una confianza radical en Dios. Al menos la confianza en que se puede acudir a Él para pedirle explicaciones. En lo más profundo del alma de Job, la luz de la fe nunca desaparecerá por mucho que los acontecimientos la pongan a prueba. Afirma sin rodeos, sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Después de que mi piel haya sido destruida, aún en mi cuerpo veré a Dios, lo veré a mí mismo. A mis ojos lo verán y no otro. Job 19:25-27. Más allá de la expresión poco convencional de llamar a Dios a juicio por querer contender con Él, en definitiva, ya es un acto de oración, y el Dios verdadero le responde. Lo hace de una manera sorprendente. Lo invita a salir a la calle, a mirar el cielo estrellado, a observar la naturaleza, los animales, la vida que se reproduce y puebla la tierra. Ahora es Dios quien habla y plantea a Job algunas preguntas apremiantes. Cuando puse los cimientos de la tierra, ¿dónde estabas tú? Dime si eres tan inteligente. ¿Quién fijó sus dimensiones? Si lo sabes, ¿o quién estiró la medida? Puedes atar las ataduras de las 7 hermanas, o aflojar las ataduras de Orión. Haces salir a la estrella de la mañana a su tiempo, o puedes guiar a la osa con sus hijos. Job 38:45 y 31:32. Se invita a Job a observar la providencia que Dios ejerce sobre todas las cosas. Cómo Dios cuida de cada ser viviente, de maneras que solo Él conoce, porque solo Él es el Creador. Así también cuidará de Job. El contacto con la naturaleza
se propone a Job como una medicina para volver a la esperanza, para volver a la confianza, para recordar que los caminos por los que Dios conduce todo hacia su fin no son para que nosotros los establezcamos, sino para Él. Job lo entendió, devolvió las cosas a su lugar. La lógica de Dios no siempre es la lógica del hombre, pero Dios ofrece al hombre razones para confiar en Él. Job ha experimentado su presencia omnipotente y sabia, una experiencia que tan intensa nunca antes había tenido. Te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te han visto, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5-6. Job no recibió una respuesta formal, una explicación a lo que pedía, sino que obtuvo mucho más. El consuelo de quien ha reeducado su mirada para reconocer la cercanía de Dios, su presencia buena y confiable en todas las cosas. A este Dios, finalmente conocido personalmente, Job puede entregarse, encontrando paz incluso en su aflicción. La historia de Job es emblemática para el hombre de todos los tiempos, cuyo miedo más profundo es precisamente la soledad, el sentimiento de abandono y el sufrimiento abismal que ello conlleva. Job entendió que su vida es preciosa a los ojos de Dios. Haber redescubierto su presencia junto al hombre es la única verdadera fuente de consuelo. Es interesante, llegados a este punto, lo que se narra en el epílogo del libro, cuando Dios devuelve a Job su salud y su fortuna económica y familiar, dándole nuevos hijos e hijas. Pero la respuesta que nos da la historia de Job todavía parece incompleta y se abre hacia una respuesta aún más profunda, porque aquí todavía no se afirma claramente una verdadera superación de la destrucción producida por el mal. La respuesta completa al enigma del mal y del sufrimiento habría llegado solo unos siglos después. Como narran los evangelios, esta respuesta consiste todavía en la confianza en una presencia, pero ahora es el mismo Hijo de Dios, hecho hombre, que en su cruz abraza cada fragilidad y cada sufrimiento humano, y en su resurrección muestra el poder del amor de Dios para reparar los hilos rotos de nuestras vidas y llevarlas a término. En el drama de la cruz, Jesús no ofrece una respuesta filosófica al enigma del ser humano que sufre, sino que lo convence de que Dios soporta el mismo sufrimiento del hombre hasta la muerte. El ser humano puede confiar en Dios porque Dios, inocente, sufre con él.